Bueno, me da mucho gusto que sigamos con las clases. Recordemos que seguimos dentro del capítulo de datos vectoriales y vamos a tocar el tema de modelo de datos georrelacionales. ¿Ok? Y aunque suene medio raro ese término, vamos a ver que no es nada del otro mundo. A ver, ¿qué vamos a ver? Dentro de esta lección es los modelos de datos georrelacionales, pero dentro de esto la cobertura, la estructura de la cobertura y el shapefile, propiamente dicho. Entonces, a ver, ¿qué es un modelo de datos georrelacional? Tenemos acá una imagen del mundo real, ¿no? Tenemos luego el modelo de datos, o sea, el modelo que representa esas características geográficas del mundo que queremos representar. Y unido a ese modelo de datos, ¿no? En otras bibliografías un poquito antiguas figura como modelo entidad-objeto, ¿no? Entonces, retomando este puntito, modelo de datos va a estar, digamos, almacenado en un archivo GIS. Ya, ahora, dentro del archivo que veíamos, ¿no? El archivo de formas o sería el archivo de coberturas, o mejor dicho, es el archivo de formas, ¿no? Ese archivo que dice .shp, ¿no? Shapefile. Viene asociado, como lo decíamos, a un DBF, pero hay archivos auxiliares que nos dan básicamente las coordenadas de esos vectores. ¿Ok? Entonces, un modelo de datos georrelacional almacena geometrías y atributos por separado en un sistema dividido, ¿no? Geometrías, ¿no? ¿no? En archivos de gráfico en un subsistema espacial, ¿no? Y atributos relacionales en una base de datos relacional. Entonces, la base de datos, el DBF, va a estar relacionado con algunos archivos auxiliares que son básicamente como una especie de tabla de coordenadas. A ver, con el siguiente ejemplo vamos a tratar de indicar, ¿no? A ver, por lo general un modelo de datos georrelacionales usa un número de identificación, un ID, ¿no? O sea, sabemos que hay campos, digamos, que van por default, o sea, por defecto, y uno de ellos es el campo ID, ¿no? Donde cada registro tiene un ID, ¿no? Ahora, aparte de eso, pues hay un campo de geometría, ¿no? Tenemos una geometría tipo polígono, tenemos una geometría tipo punto o tenemos una geometría tipo línea, ¿ok? Hay geometrías automatizadas también, bueno, en el modelo de datos en GeoDatabase, ¿no? Automáticamente aparece características, digamos, atributos de esa geometría, ¿no? Longitud, área, ¿no? Entonces, estos dos componentes deben estar sincronizados para que puedan consultarse, ¿no? Y analizarse y mostrar al unísono. ¿Qué quiere decir esto, no? Que cuando tenemos un archivo, por ejemplo, un polígono, ¿no? Tiene que estar sincronizado tanto la tabla de atributos, ¿sí? Como las coordenadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto y cómo almacena ArcGIS esto, ¿no? O sea, almacena los arcos y los nodos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos una tabla de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, estamos en el sistema UTM, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una tabla de coordenadas Y y X, ¿no? Y podemos tener una Z, ¿no? También, porque tenemos entidades de tipo que tienen un dato de atributos, ¿no? Archivos tridimensionales, ¿no? Que también los hay en ArcGIS. Ahora bien, acá por ejemplo, ¿no? Si vamos a ver las propiedades de este atributo, ¿no? Que vamos acá, ¿sí? A ver si nos concentramos un poquito para mostrarles esto. Por ejemplo, ¿no? En la coordenada 3.1, ¿no? Está este vértice, ¿no? Entonces esto ya está en otros archivos que no están comprendidos dentro de la base de datos, sino son archivos auxiliares, ¿no? Entonces esto es lo que se representa, ¿no? Por ejemplo tenemos, ¿no? Un ID tipo punto, perdón, un archivo de coberturas tipo punto,
o un shapefile de tipo punto, ¿no? Con atributos de punto. Entonces tenemos igual las coordenadas, ¿no? Tenemos una línea, también está representado digamos, por las coordenadas, ¿no? Cada línea va a tener su ID y va a estar asociado con las coordenadas, ¿no? Que va a estar con los vértices. Igual tenemos un polígono, podemos tener varios polígonos acá y va a estar anotados los vértices, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender, ¿no? Para ver cómo es que procesa los archivos ArcGIS, ¿no? Ahora, los componentes deben estar sincronizados para que puedan consultarse, analizarse y mostrarse al unísono, ya lo mencionamos. La cobertura y el shapefile son ejemplos de modelos de datos georrelacionales, ¿no? Sin embargo, la cobertura es topológica y el shapefile no es topológico. Entonces, cuando tenemos un shapefile, ¿no? Digamos, almacena las topologías, no almacena topologías, ¿no? Pero cuando tenemos un archivo de cobertura, ¿no? Ya sea en la antigua versión ARINFO o ya sea en los geodatabase, ¿no? Con los feature class, sí pueden almacenar datos topológicos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Luego, la cobertura, ¿no? Esri introdujo la cobertura y su topología en la década de 1980. Tomar en cuenta de que ARINFO en aquella época corría en modo DOS, ¿no? Ahora AutoCAD después y sigue siendo el paquete CAD líder, ¿no? En lo que es diseño asistido por computadora, ¿no? Entonces, un formato de datos utilizado en AutoCAD para la transferencia de archivos se denomina DXF, ¿no? Es el formato, digamos, más básico, ¿no? Que lo lee pues, cualquier software CAD, ¿no? Cualquier versión. Ahora, los DXF mantienen los datos en capas separadas y permiten al usuario dibujar cada capa usando diferentes símbolos de línea, ¿no? Entonces, pero los DXF no admiten la topología, ¿no? Como lo mencionaba, AutoCAD básicamente son capas, ¿no? Pero no están asociados con una tabla de atributos propiamente dicho, son layers básicamente, ¿no? Entonces, es una enorme diferencia con Esri, ¿no? AutoCAD Map trató de hacerlo de alguna manera, pero no. Esri siempre pues, va a tener, digamos, la mejor performance en el tratamiento de datos georrelacionales. Ahora, la cobertura admite tres relaciones topológicas básicas, ¿no? En lo que es el sistema Esri, ¿no? La conectividad, ¿no? ¿Qué arcos están conectados entre los nodos, ¿no? La definición de área, ¿no? El área está definida por una serie de arcos conectados, ¿no? Entonces, si estamos con una entidad de tipo polígono, va a estar por default, o por defecto va a estar el área, ¿no? Y la continuidad de los arcos, ¿no? ¿En qué direcciones van, ¿no? O sea, no es solamente cómo está almacenado los vértices, sino con qué vértice comienza y con qué vértice se termina, ¿no? Entonces, esas son las coberturas topológicas básicas que tiene Esri, ¿no? Ahora, la estructura de datos de la cobertura, ¿no? La estructura de datos de cobertura sigue siendo importante para comprender las relaciones topológicas simples, ¿no? Que se han incorporado en los modelos de datos, ¿no? Entonces, es básicamente la arquitectura espacial donde se están pues almacenado todos los datos, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Y todos los campos están relacionados con un campo ID, ¿no? Con ese ID podemos georrelacionar varias tablas, ¿no? Para hacer las consultas respectivas, ¿no? Para también hacer interoperatividad de datos, ¿no? Ahora, la estructura de datos de la cobertura, como lo mencionaba, ¿no? No es más que una matriz cartesiana, ¿no? Entonces tenemos el arco 1, ¿no? Que está el arco 1, por ejemplo, acá, ¿no? Está con las coordenadas, ¿no? El 1 está con el 0, en el origen 0 y 9, ¿no? Y así, ¿no? La serie de vértices, ¿no? Y también la dirección, ¿no? De dónde comienza y dónde termina, ¿no? Y eso es básicamente la estructura de datos de cobertura, ¿no? Es recordar que es las formas geométricas, cómo continúan, ¿no? En qué sentido van, y también digamos, sus registros, ¿no? O sea, en qué registro está anotado, ¿no? Es como si fuese anotado una celda de Excel, ¿no? Ahora, el shapefile, en menos de una década después de que las empresas GIS introdujeran la topología para separar los GIS de CAD,
las mismas empresas adoptaron el formato de datos no topológico, ¿no? Como un formato no propietario estándar, ¿no? Entonces, el shapefile pasó a ser un archivo, bueno, un formato liberado, ¿no? Para que pueda ser utilizado por otras empresas, ¿no? Recordar que QGIS y básicamente varias empresas utilizan libremente, utilizamos libremente shapefile, ¿no? Pero no todos los softwares son capaces de leer un geodatabase, ¿no? Sí, algunas versiones ya de QGIS, bueno, últimas versiones de QGIS sí leen, ¿no? Pero no lo leen con la performance que tiene R, ¿no? Ahora, el shapefile es un formato de datos no topológico estándar que se utiliza en los productos R, ¿no? Aunque el shapefile trata de puntos como par de coordenadas y una línea con una serie de puntos, en realidad pues son segmentos, ¿no? Son segmentos espaciales que son básicamente segmentos geométricos, ¿no? Ahora, el shapefile, ya sabemos, ¿no? La geometría de un shapefile se almacena en dos archivos básicos, ¿no? El SHP, ¿no? Y el SHP almacena lo que es la geometría característica, ¿no? Si hablamos de un punto, una línea, un polígono. Y el punto SHX mantiene el índice espacial de la geometría, ¿no? Ese ID. Ahora, los datos no topológicos como los shapefile tienen dos ventajas principales. Primero, que pueden montarse rápidamente en el monitor de la computadora, o sea, se leen rapidísimo, ¿no? Ahora, en segundo lugar, no son propietarios y son interoperables, ¿no? O sea, no... ¿Cómo ponerlo de un ejemplo, no? En realidad, Esri ya no tiene como que esa exclusividad sobre los shapefile, ¿no? Ya, bueno, son formatos estándar, ¿no? Así como es el PDF, ¿no? PDF no es que Adobe tenga la exclusividad, ¿no? Sino ya ha pasado a ser pues de uso, ¿no? Ahora, en segundo lugar, como les mencionaba, no son propietarios, o sea, los podemos utilizar y podemos utilizarlo en interoperabilidad de datos, ¿no? Cuando queramos conectar geoservidores. Ahora, lo que significa que pueden ser utilizados en diferentes paquetes, ¿no? Por ejemplo, Madinfo, también QGIS, ¿no? Pueden leer los shapefiles. Ahora, los usuarios GIS presionan para que la interoperabilidad, presionaron, ¿no? En esa época para que pues sea abierto, ¿no? esos datos, ¿no? Entonces acá está, bueno, se estableció esto, ¿no? El Open Geostatistical Ordnance, o sea, básicamente es una organización para datos espaciales abiertos, ¿no? Ahora, la interoperabilidad fue una misión principal del OpenGIS, ¿no? Consortium, ¿no? Que básicamente están representados por ese site. La introducción del formato de datos no topológico a principios de la década de los 90 fue quizás la respuesta directa al llamado de la interoperabilidad, ¿no? Entonces, para que exista un formato de datos que podamos utilizar sin tener que pagar ningún derecho de autor, ¿no? O lo podamos utilizar sin restricciones, ¿no? Entonces, pueden visitar este site en lo que va cargando vamos viendo, aunque ya estamos finalizando la presentación. Y pues bueno, vamos a ver. Extraño. No, sí está cargando todavía. La conexión de internet está algo lenta, entonces vamos a ver cómo nos conectamos. Tenemos un poquito de paciencia. Si no, pues bueno, ya lo pueden abrir por separado, porque tenemos algunos problemas con la conexión, pero esto es básicamente la organización de datos abiertos. Entonces, bueno, continuaremos mejor con la siguiente lección y ya pues tienen la libertad de abrir ese site. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.